Hoy comienza su andadura Oviedo 10, canal temático de televisión realizado desde Oviedo. Empresarialmente, Oviedo 10 está promovido por Permeso, sociedad de la que es único accionista la Fundación Gustavo Bueno. Este mes comenzaremos a completar la parrilla inicial de este canal temático, que se difunde libremente a través de Telecable. Hoy, 1 de septiembre de 2014, se da además la circunstancia de que cumple Gustavo Bueno su 90 aniversario. Inauguramos así nuestras emisiones con un documental sobre el homenaje que el Ayuntamiento de su ciudad natal le brindó hace 3 días, en Santo Domingo de la Calzada. El 1 de septiembre de 1924 nació Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada. Hoy, 90 años después, esta ciudad rinde homenaje al filósofo que desde 1960 ha tomado a Oviedo como base para desarrollar su propio mapa del mundo, el materialismo filosófico. Gustavo Bueno fue nombrado hijo predilecto de Santo Domingo de la Calzada por el ayuntamiento de la ciudad a través de una propuesta que hizo el Grupo Municipal Socialista, en ese momento en la oposición, en el que yo me encontraba, y bueno, no tuvo ningún problema para seguir adelante, y todavía recuerdo que el acto protocolario de nombramiento y de entrega de la acreditación correspondiente pues tuvo lugar justo en la entrada de las fiestas del Santo. Pues creo recordar que era, no sé si era el 9 o el 10 de mayo, y bueno, yo creo que fue un acto bonito y que en definitiva además respondía a la idea que ya había tenido el grupo de vincular la figura de Gustavo Bueno a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Se solía decir que nadie, o se suele decir que nadie es profeta en su tierra, y nosotros creíamos que era un momento adecuado para que Gustavo sí lo fuera en Santo Domingo de la Calzada y que tuviera un nombramiento de esa, por lo menos, vamos a decir, categoría o en esas circunstancias, por el hecho de que a nosotros nos parecía que era una figura muy importante en el mundo de la filosofía. Siempre hemos dicho que en la filosofía moderna y en España es el único que tiene construido un sistema filosófico, ¿no? Y para nosotros eso es una situación y era un orgullo que había que reflejar de algún modo, y así se hizo. La aparición de Gustavo Bueno en el centro riojano yo no sabría decir exactamente cuándo se produjo ni de qué modo, pero sí que tengo la seguridad de que apareció hacia principios de este siglo por primera vez a hacer unas jornadas de filosofía, lo cual para nosotros constituyó una auténtica satisfacción, ¿no? O sea, sabíamos muchos en la casa que Gustavo Bueno era riojano de origen, pero claro, desde eso a tenerle en la casa haciendo unas jornadas justamente de filosofía, bueno, hay un salto, no es lo mismo que venga alguien un día a comer a una conferencia tal, que hacer jornadas, que las estuvo haciendo varios años. De hecho, después hemos tenido ocasión de, con su gente, con su escuela de filosofía, el tener pues una relación también profunda y intensa que nos lleva a mantener ya un segundo ciclo. Hicimos uno primero del español como lengua de pensamiento hasta el año 2011 y luego uno segundo que lo llevamos desde entonces hasta ahora, que también está siendo pues muy brillante, muy bueno y de gran repercusión. Y claro, bueno, fue un honor, una satisfacción para nosotros el nombrarle socio de honor, que voy a recordar el detalle porque vale la pena recordarlo. Gustavo Bueno no fue elegido socio de honor como en otras ocasiones, aunque es competencia de la Junta Directiva de la Casa el hacerlo. En ocasiones se hace también por la Asamblea General de Socios, y en el caso de Gustavo Bueno se hace por la Asamblea General de Socios de la Casa. Hombre, yo pienso lo siguiente, como no soy filósofo, pero sin embargo, como cualquier persona inquieta, te interesan todo lo que sea de pensamiento, y en concreto Gustavo Bueno ya llegó a Oviedo cuando yo estaba estudiando bachillerato y fue un bombazo en Oviedo, las cosas que decía, las novedades, ¿no? Aquello del cierre categorial y todas esas cosas, pues fue interesándome, y yo lo que veo es lo siguiente, en un resumen, porque no me puedo extender o no debo extenderme, en resumen yo pienso que es desde el siglo XVII el filósofo más importante que hay en España, después de Suárez,
quizás el filósofo más importante que hay en España, que elaboró un sistema propio, que eso no es nada fácil, y que causa admiración en todo el mundo. Lo comentó él hoy aquí, como hay seguidores a través de internet y algunos que vienen aquí de diversos continentes. Él está desmitificando creencias, son creencias absurdas, a priorísticas y que son cosas más a veces sentimentales, cosas que no están ni racionalizadas, pero que se consideran muy importantes. Por eso muchos de los libros que escribe a veces chocan y hay gente que le llama, hasta le insulta, porque creen que está atacando principios sagrados y son creencias que no tienen absolutamente ningún fundamento. Muy bien, pues nada, Oviedo Díez me pide que desde Santo Domingo de la Calzada pues hable un poco en relación con mi 90 aniversario. Pues como estamos aquí en esta casa donde nací, hace 90 años, claro, pues se me ocurre vincular todo esto con Oviedo, dado que las huellas que hay en esta casa de Asturias, por decirlo así, a través de mi padre, que era un gran amante de Asturias, de cuando estuvo en México y demás. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay multitud de fotografías de don Íñigo Noriega, un famoso indiano de Colombres, que ocupó un puesto muy importante, como bien sabido, en Asturias, todo el mundo lo sabe, que era muy amigo de mi padre porque era su médico. Y entonces pues iba todos los días a comer con él, en una finca que tenían tan grande como Asturias, por lo visto, con un tren propio de él. Pues, por ejemplo, también me acuerdo ahora, aquí también podríamos encontrar muchas cosas relativas a don Ángel, que era el organista de la catedral y que era aquí de Santo Domingo, y con el cual me encontré yo de bruces en Oviedo al llegar a la catedral, a llegar a Oviedo, vamos, que no sabía ni que estaba allí. Y entonces vino a verme seguramente, no me acuerdo bien, pero lo cierto es que yo fui muchas veces a la catedral, al órgano. Él me lo enseñaba, me dejaba tocar, y él me enseñó algunas partituras de un abuelo mío, sí, un bisabuelo mío, que se llamaba Roqués, porque mi familia vino de Francia cuando la Revolución y se instaló aquí en Santo Domingo y precisamente en esta casa, ¿no? Y era relojero, un antepasado mío que no lo conocí como natural. Era un relojero que tenía la relojería abajo y al mismo tiempo eran organeros, es decir, fabricantes de órganos, y que llegaron a ser muy importantes. Por ejemplo, yo he visto el órgano de Zaragoza, del Aseo de Zaragoza, o el Pilar, ya no me acuerdo, si era del Pilar, de Zaragoza, sí. Órganos en Sevilla y demás, pues cosas de este tipo. Es decir, que entonces, por eso que cuando yo llegué a Oviedo, pues ya al cabo de los años, pues al cabo, no sé, de 30 y tantos años, seguramente, pues seguramente no encontré diferencia grande, en una palabra, entre ambas ciudades. Bueno, diferencia, por supuesto, de tamaño, de escala, de todo lo que se quiera, pero sin embargo la estructura de la ciudad era muy parecida, porque claro, Santo Domingo es una ciudad, no es un pueblo, ¿no?, por grande que sea, y claro, es una ciudad de tipo de Fernando el Católico. Y entonces y además en el Camino de Santiago, pero con independencia del Camino de Santiago. Es decir, el milagro famoso del gallo y la gallina, que es el más famoso milagro en toda Europa del milagro de la gallina, que es más o menos la historia de unos peregrinos que vienen de Alemania, probablemente, de Colonia, pero hay mucha discusión, y llegan aquí a Santo Domingo, que estaba en la ruta del Camino francés, y llegan un matrimonio con su hijo, que era muy apuesto y demás. Y entonces llegan al mesón del pueblo, entonces, y se encuentran con una mesonera muy guapa. Naturalmente el mozo que venía el hijo de los padres se enamora de ella, le requiere amores, pero ella, claro, dice que ni hablar, ¿no? Y entonces el despechado le mete una copa en su mochila,
la mete y le denuncia al corregidor inmediatamente que le ha robado. Entonces, como no se andaba con chiquitas, pues el corregidor coge al mozo y lo ahorca en la sede del pueblo. Los padres quedan desolados, se marcha a Santiago y a la vuelta, 3 o 4 meses, van a visitar a su hijo en la horca y lo encuentran vivo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Están vivos, esto es un milagro de Santiago. Van entonces a ver al corregidor, el corregidor se ríe, dice, ¿cómo está? Es imposible que esté vivo. Dice, está tan vivo como este gallo y esta gallina que me voy a comer ahora. Y entonces, para asombro de todos, el gallo y la gallina empiezan a echar plumas y a cacarear y van a esto y estaba vivo. Entonces viene el milagro del gallo y la gallina, que resulta que es un milagro de Santo Domingo, que además lo repitió en otras ocasiones, porque, por ejemplo, un chico natural de Santo Domingo que estaba preso en un país africano de moros, pues también es la misma historia. Está preso en un calabozo, el alcaide le dice al sultán que está esperando que le saque de allí en Santo Domingo de la Calzada, y entonces el sultán dice, no, imposible que lo saque, está ahí preso y es tan imposible que lo saque como este gallo que está aquí. Entonces el gallo canta, es decir, que hay modalidades y variedades de este milagro que está por todos lados. Entonces el milagro se puede interpretar, y se interpreta así, y así lo interpretan algunos, como una evolución, un aprovechamiento de una costumbre que había en los mercados del siglo XV y XVI, pues en donde ponían gallos muertos, sacrificados, y les echaban no sé qué potajes de mercurio y demás, y entonces los gallos empezaban a moverse. Y entonces hay una teoría según la cual pues, que el milagro de Santo Domingo habría sido un aprovechamiento de las cofradías de aquí para poner el centro de interés aquí en el gallo y la gallina y no precisamente en el Camino de Santiago, porque la ciudad había ya crecido, que habían pasado siglos, y no tenía por qué depender de Santiago con todo lo que eso implicaba, entre otras cosas el tributo a Santiago. Bueno, voy a contar una anécdota muy curiosa que puede tener un interés, pues es una pura anécdota, no tiene más alcance, pero vamos, como me ha ocurrido a mí y estamos hablando de esto, pues la cuento. Y es la importancia que tuvo la Casa de Santo Domingo cuando yo estaba ya en Oviedo, y allá llevaba ya años, y nos habían hecho una facultad nueva y se trataba de repartir los despachos que habían hecho para los catedráticos que estábamos entonces, que éramos muy pocos, comparado con ahora, éramos 6. Recuerdo a Larcos, que era el decano, a Eloy Benito, en fin, a una serie de profesores que han sido muy conocidos en Oviedo durante tiempo y que fueron compañeros míos. Pues resulta que fuimos a ver las obras nuevas, acompañados del arquitecto, nos estuvo enseñando y todos yo creo que le echamos el ojo a un departamento que era muy grande, con un montón de habitaciones seguidas, bueno, era el mejor. Y entonces, claro, yo estuve observando, yo no había, un día estuve de paseo y le había echado el ojo también, ¿verdad? Y entonces, cuando estábamos comiendo, yo dije, bueno, antes de que empecemos a discutir eso, yo voy a poner sobre la mesa lo que os voy a decir, para que lo tengáis en cuenta. Digo, a mí me gustaría que me dierais el departamento porque los balcones que tiene me recuerdan a los de mi casa de Santo Domingo. Para mi sorpresa, pues este argumento completamente subjetivo y gratuito, pues llamó la atención. Al Arco se hizo cómplice, sí, entonces nada, para que te cuentes bien aquí y tal, ¿verdad? Y los demás, por lo que fuera, pues no dijeron nada y nos lo dieron. De manera que ya estuvimos un montón de tiempo hasta que nos fuimos pues no sé dónde, a donde está ahora, en un antiguo cuartel que se llama el Milán, allí, porque era el cuartel de Milán. Pues esto es un ejemplo, eso de la contigüidad que había entre las ciudades, que realmente ahora se ha perdido por esto de las autonomías. Parece que hay unos cortes de una autonomía a otra como si fuéramos forasteros totalmente, ¿verdad? Y la verdad que no es así. Es decir, primero por la lengua. La lengua era común enteramente. Y precisamente la influencia del castellano a través del Camino de Santiago era decisiva. Y claro, porque el camino pasaba por Oviedo, precisamente. El hecho de que toda esta zona
es decir, Santo Domingo de la Calzada, por supuesto, pero todos los confines de la ciudad, por ejemplo, el castillo de Garañón, el castillo de Cerez, etcétera, Burgos, todo eso son fundaciones de los reyes de Asturias. Concretamente, Burgos lo fundó Alfonso III. El conde de Garañón, el conde que está en el Cantado del Cid, pues están en relación con doña Jimena y con el Cid, es decir, y Asturias, claro, porque doña Jimena era asturiana, quiere decir que hay una continuidad histórica total. Incluso se discute si una región muy famosa del Cantábrico, que era precisamente esta, porque Cantabria estaba acá al lado de Logroño, estaba aquí, luego ya se ha transformado en una región que antes era la montaña o Santander, pero en fin, es decir que aquí había un foco que estaba muy en relación con Navarra y con Asturias, que era prácticamente lo mismo, y sobre todo con las Asturias de Covadonga, la Reconquista, cosa que ahora los historiadores quieren olvidarlo diciendo que ni siquiera ni existió, ni Bernardo del Carpio existió, ni cosas de ese tipo. Pero son cosas de los historiadores, sobre todo educados, yo creo, porque lo he seguido muy bien, por algunos que fueron compañeros míos, por ejemplo, Ubieto, que está en Valencia, ¿no?, y que fue compañero mío en Zaragoza, pues, y que todavía está, yo creo que ha muerto ya, pero vamos, por lo menos su hija la he visto en televisión algunas veces reivindicando ciertas tesis de su padre por donde pasaba el camino de los franceses y tal. Y entonces, pues, yo creo que la cosa es clarísima, que había una unidad política, a partir del reino de Roncesvalles, la propia Navarra, el reino de Navarra procede también de Asturias. Una tesis que está sin desarrollar, porque ahora no quiere saber nada de esto, ¿verdad? Pero así es. Es decir, que Covadonga no fue simplemente un punto de resistencia entre otros muchos. Eso es un esquema completamente falso, a mi juicio, y de otros también, por supuesto, historiadores. Es decir, que cuando se replegaron de la entrada de los árabes, pues entonces que Asturias quedó por las montañas como un punto de resistencia, junto a otros, en Galicia, en el Pirineo, en Cataluña. Eso es un bulo completamente. Asturias no fue Covadonga no fue un centro de resistencia, fue un punto de difusión y de fundación de un imperio. Eso es lo que no quieren ni siquiera hablar, porque como los historiadores, la mayor parte son tan memos, os lo digo a vosotros que digáis, ¿verdad? Pues confunden el imperio con Franco, con el franquismo. Bueno, pues eso es lo que tú quieras confundir, claro, pero no tiene nada que ver, es otra cosa diferente. Es decir, Alfonso II, pues, que es el que fundó Oviedo propiamente, aunque ya estaba fundado anteriormente, pero el que lo hizo capital de un reino que estaba construyéndose, pues llegó hasta el Duero, llegó hasta Lisboa, llegó hasta el Tajo, llegó hasta el sur, y además con voluntad de quedarse allí. Incluso el famoso desierto que hizo en León, que todavía hoy se ve, eso era la propia estrategia de Alejandro Magno, de hacer los desiertos para tomar las ciudades luego. Es decir, que había una continuidad total. Las propias colinas de Oviedo se han comparado muchas veces con las colinas de Toledo y esas a con las de Covadonga, es decir, capitales imperiales todas ellas. De manera que entonces hay una estructura que los historiadores se empeñan absolutamente en desconocer, totalmente en desconocer, sencillamente porque no están acostumbrados al método antropológico, que quieren atenerse a los documentos. Muy bien, los documentos demuestra esto. Bueno, pero lo que tú me pongas un documento ahí de un concilio o de unas cortes no quiere decir nada, porque hay que ver cómo se organizó aquello y qué consecuencias tuvo. Además, bueno, total, que lo que quiero yo insistir es que la comunidad, no la comunidad, que esto es una palabra ideológica que quiere inventar, comunidades autónomas, comunidad en el sentido de la comunidad de vecinos o de la parroquia, que es el ejemplo que ponía el que inventó la distinción entre comunidad y sociedad, que fue un tal Tennis, un sociólogo. Bueno, él no se llamaba sociólogo siquiera, ¿verdad? Porque lo de sociólogo es ahora cuando se da el nombre de sociólogo a Max Weber y tal, en el cuño eran sociólogos, eran filósofos, ¿verdad? Pero le llaman sociólogos para tratar de recuperar, ¿verdad? Entonces, pues esta idea de los sociólogos
que no quieren saber nada más porque desconocen el método antropológico totalmente, la antropología histórica y estructural, y entonces las estructuras están ahí dadas en esta cultura que habló español ya muy pronto. Claro, el español aquí en Santo Domingo depende enteramente de San Millán, de la Cogolla. Aquí a 14 kilómetros tenemos a Berceo, que es el primer escritor de lengua española, ¿verdad? Y por mucho que se hable de siglos, que nadie duda que puede haber ahí lo que quiera, pero un Gonzalo de Berceo no se encuentra en cualquier lado. En esta casa había una librería de mis abuelos, y allí estaba el Teatro Crítico de Feijóo, claro, que yo leía pues como natural cuando estudiaba bachillerato antes. Y entonces Feijóo para mí era una referencia continua, para mí Oviedo era Feijóo. Es decir, ni siquiera lo veía donde estaba en el mapa. Y cuando íbamos a veranear a Asturias antes de ir a Oviedo, que fuimos una vez, porque era Feijóo, lo demás no me interesaba. Y yo en gran parte, cuando salió la cátedra de Oviedo, pues dije, nada, me voy a ir por Feijóo en gran parte, ¿no? Porque había por lo menos allí una personalidad de esa categoría que yo la consideraba como del primer orden. Y entonces yo leía a Feijóo no como erudito, yo no soy ningún erudito de Feijóo, sino simplemente como lector, como uno de los lectores que de niño había tenido ocasión de enterarse de muchos discursos y cartas de Feijóo y admirarle completamente y admirarle de su lenguaje, porque era un lenguaje, claro, Feijóo inventa el lenguaje filosófico, ¿verdad? Entonces Ortega inventó el lenguaje filosófico, ¿no?, actual, fue Feijóo que lo inventó. Y además la temática misma. Y la crítica misma, muchas veces hemos dicho que la crítica de la razón pura, que para los alemanes es el criterio de separación entre la edad antigua y la ilustración, ¿verdad? La crítica de la razón pura, es decir, y la razón pura, cualquiera sabe lo que es eso, lo sabrá Kant y los alemanes. Yo nunca lo entendí, pero la crítica, lo que llaman la crítica, pues es de origen español. Yo cito al Criticón de Gracián, por ejemplo, al Teatro Crítico de Feijóo, y luego pues el criterio de Balmes, que además son tres sacerdotes de la Iglesia. Entonces el que te oye el que está acostumbrado a la memoria histórica, dice, este es un facha, un franquista, que está reconociendo, que está atribuyendo a la Iglesia Católica. No es que era eso, señor mío, y seas facha o seas lo que sea, es que es eso. Es que los que sabían latín y griego era la gente que estudiaba en la Iglesia, y no había otra, y se acabó, ¿verdad?, durante estos siglos, y no había absolutamente, y lo mismo pasaba en Alemania, exactamente lo mismo. Es decir, precisamente la pasión que sobre todo los franceses sintieron contra la Iglesia, el anticlericalismo, era debido sobre todo a que eran disputas entre frailes, claro. Lutero fue un fraile, un frailón. Por mayor frailón que Lutero difícilmente se encuentra por otro lado, ¿verdad? Y la lucha contra Lutero pues fue una lucha de frailes contra frailes, es decir, no de la Ilustración contra esto, es decir, que eran cuestiones de frailes porque eran los herederos de la cultura antigua, era una cosa totalmente evidente. Y entonces la prueba es que se seguía escribiendo en latín en toda la filosofía moderna hasta que empezó Descartes a escribir, bueno, seguía escribiendo en latín, Descartes y Leibniz en latín, pero al mismo tiempo ya empezaban en francés o en alemán, Leibniz y demás, pero la mayor parte de la obra de Leibniz está en latín. Todavía Kant, la disertación doctoral fue en latín. Es decir, que el latín era el idioma universal en todo el siglo XVIII todavía, era el idioma de la República de las Letras, y gracias a eso había esa comunicación tan enorme en Europa, pues Feijóo, que estaba al tanto de lo que ocurría en Francia y demás, es decir, muchas cosas era porque sabían todo el latín. Y entonces entonces es muy curioso que precisamente el libro de Feijóo, un libro de siglo XVIII que estaba por ahí, que había dado 1000 vueltas, estaba aquí una de las ediciones llena de agujeros de polilla, todavía los que tenemos ahí en Oviedo, en Niembro, todavía tienen agujeros de polilla de entonces, pero se paró la polilla, ¿verdad? Pero a veces agujeros que te taladran todo el tomo, ¿eh? Y entonces pues es curioso que la vuelta de los libros, ¿verdad?, como te pones para llegar prácticamente a determinar que un profesor de la Universidad llegase allí por aquel libro que había leído casualmente, ¿verdad? Claro. Con motivo del aniversario, se ha publicado el libro Gustavo Bueno, 60 visiones sobre su obra, en el que discípulos y amigos relatan cómo conocieron al maestro y sus trabajos.
También ha aparecido el panfleto materialista, en el que el dibujante Juanjo Méndez explica la filosofía de Gustavo Bueno para un público amplio. Además, se está realizando sobre su figura el documental Gustavo Bueno, 90 años destruyendo mitos. Nuestro primer invitado ha bajado a las minas y también ha subido al estrado universitario. En cualquier caso, lo que buscaba era explicar su pensamiento. Tenemos hoy aquí a un hombre, a un filósofo de muchos saberes y valores. Sus enemigos son tantos como sus adeptos. Uno de los filósofos españoles más singulares, más polémicos. Él se define como un individuo que fabrica teorías. Se trata del profesor Gustavo Bueno. Es don Gustavo Bueno. Nos referimos a don Gustavo Bueno. Tengo el gusto de presentarles al profesor Gustavo Bueno. Que comparezca el profesor Bueno. Profesor Bueno, por favor. La filosofía sirve sobre todo para destruir. Gustavo Bueno siempre repite una frase que es pensar contra alguien. Nada del humano mensajero, ¿verdad? Tan importante para la filosofía es Euclides como Lenin. Todo el mundo tiene una opinión más o menos dogmática, a veces muy poco argumentada, y entonces él tiene la capacidad y las ganas de entrar al trapo. Es intolerable que alguien gratuitamente diga que va a pasar esto sin tener pruebas, más que porque tiene pruebas de que ha sido revelado por Dios o porque el contexto de la Biblia lo dice. Hace falta cara dura. Tú lo que no puedes respetar es que una majadería no sea criticada, pero por respeto verdadero a la persona que cree que eso es una verdad. Orden en la sala. Vamos a ver. Yo lo que no puedo tolerar en nombre de un racionalismo mínimo es que alguien esté fingiendo que sabe cosas que no las sabe. Esto es lo que es intolerable. Gustavo Bueno coge las ideas y las tritura, pero claro, no lo hace tampoco desde el nihilismo. Lo hace desde un sistema filosófico. Un sistema que trata de ordenar la realidad, trata de hacer la realidad comprensible. Sistemas filosóficos a lo largo de la historia de la filosofía se cuentan prácticamente con los dedos de la mano. La filosofía no creo que pueda ser algo que se hace por sí misma, sino que está enteramente condicionada por todo el medio que la envuelve. Los colegas que yo llamo sublimes, les parecía que la televisión pues era la caja tonta y que eso de bajar a la televisión pues era una cosa denigrante, ¿no? Don Gustavo le recordaba el mito de la caverna, es que hay que bajar a la caverna, y la caverna ahora mismo es la televisión. ¿Dónde están los filósofos? Todos somos filósofos. ¿Dónde están los sabios? Todos somos sabios. Cuando el programa de Gran Hermano fue un boom en España y se organizaban debates y se quería saber qué pasaba allí, ¿a quién preguntaron? A Gustavo Bueno. Yo lo comparé con lo que pasa en una jaula de un zoo, una situación pues espontánea, directa, donde los que entraban no sabían lo que hacían, no sabían quiénes les miraban. Hasta poco después, que ya lo sabían todo, se hicieron profesionales y sabían latín, claro, y entonces ya era otra cosa lo que ves. Más interesante yo creo es que aquellos 5 o 6 millones que siguen son los mismos que luego votan de las elecciones, es la democracia. No le duelen prendas, él dice lo que considera que tiene que decir en ese momento y entonces se generan muchos enemigos. Le tiró un bote de pintura a un grupo maoísta, le voló el Land Rover un grupo de extrema derecha. ¿Eres un hombre de derechas, de izquierdas, ni de derechas ni de izquierdas? Yo creo que esa pregunta, que es psicológica, está fuera de lugar. Militante no soy de nada. Por lo tanto, oficialmente no soy ni de izquierda ni de derecha. Son los argumentos los que interesan. ¿Usted era de izquierdas y se hizo de derechas? La distinción de izquierda y derecha es una distinción burguesa, que debe ser eliminada. La vida del filósofo, digamos, no es la vida del político, pero sí que es verdad que ha tenido vinculación con diferentes partidos políticos a lo largo del tiempo, pues son famosas sus charlas ante los mineros en los 60. Hombre, me explicaba Marx en clase, por supuesto, pero explicaba Marx con policías allí, pero explicaba más por qué el marxismo, desde el punto de vista histórico, era imprescindible. Toma esas ideas y las contrapone con la tradición filosófica y las analiza hasta sus últimas consecuencias. Prácticamente el 90% de las cosas en las que nos movemos son erróneas, torcidas, distorsionadas. Todo eso hay que triturarlo, hay que destruirlo completamente. Extraordinario este homenaje que hoy sus paisanos, los calceatenses, bueno, y todos los riojanos le hemos tributado a Gustavo Bueno en su 90 cumpleaños, que eso es algo, ¿no?
90 años de trabajo, de hacer toda una escuela, poner en marcha toda una escuela filosófica importantísima, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Una persona, Gustavo Bueno, que marca, yo creo, un hito en la historia del pensamiento y de la filosofía en España, y es todo un orgullo pues ser paisano suyo. Los calceatenses, los riojanos, yo creo que todos los españoles y desde luego todos los hispanohablantes de una forma muy especial, los de aquí, pero sin duda, como digo, todos los españoles también y todos los hispanohablantes por haberle dado forma a ese pensamiento filosófico en español. Gustavo Bueno hace bueno aquello que dijo Cicerón de vivir es pensar. No solamente lo ha hecho bueno él mismo, sino que lo ha hecho por todos los demás, porque nos ha ayudado a pensar y por tanto nos ha ayudado a vivir. Es un personaje que necesitábamos demostrar el cariño que la ciudad le tiene a Gustavo Bueno, y por este motivo pues hemos creído necesario y conveniente el que este día, con motivo de su 90 cumpleaños, podamos reunir a gente de Santo Domingo que le quiere. Ha venido tantísima gente que de verdad nos ha sorprendido. Gustavo, pues ya vemos que también nos lo ha agradecido, pero en todo caso es la ciudad la que siempre está y seguirá estando en deuda con Gustavo. Creo que es mucho lo que él ha aportado, y por mucho que la ciudad hagamos por él, siempre estaremos en deuda. Hoy nos reunimos aquí en este nuestro ayuntamiento para celebrar el 90 cumpleaños de Gustavo Bueno, que es el próximo lunes día 1, pero la familia lo celebra mañana y nosotros, su familia calceatense, lo celebramos hoy con él. 90 años en plenitud de facultades, como es el caso de Gustavo, son toda una larga vida. Es una experiencia vital, personal y profesional, que no todos pueden disfrutar y contar. Considero que este es un don de Dios, aunque sé que a Gustavo le gustaría más bien decir que es una gracia de la propia naturaleza humana. Sea lo que sea, aquí lo tenemos hoy a Gustavo, y aquí está entre nosotros como un gran árbol, fecundo en frutos, hijos y nietos que se esparcen por el mundo. También su pensamiento, sus reflexiones, sus opiniones, sus obras. Ese es el gran legado que sigue acrecentándose año tras año. Nosotros, los calceatenses, estamos muy orgullosos y muy contentos de que Gustavo Bueno sea uno de los nuestros, concurriendo y ostentando, por tanto, que es hijo predilecto de nuestra ciudad, ciudad a la que él devuelve acrecentado y expandido el orgullo de ser calceatense. Sé que las raíces más profundas de sus ideologías, reflexiones y pensamientos están aquí, en Santo Domingo de la Calzada, donde fue forjada su alegre y lúcida niñez. Ellas alimentan con energía y vigor su efectividad en la vida y también en su quehacer, tarea y servicio, formando y así constituyendo todo ello parte de nuestra historia. Las raíces humanas, sobre todo, las aportan nuestros antepasados. Por ello, y como tenemos plena constancia que desde su abuelo, después su padre y ahora él, proyectan el futuro hacia Santo Domingo de la Calzada, dotando para ello y para mejor persuasión y certeza, nada menos que el asentamiento de la fundación que lleva su nombre, ubicada en la casa familiar, aquí en Santo Domingo de la Calzada, en su calle Mayor y en pleno Camino de Santiago. Querido Gustavo, sabemos que Santo Domingo de la Calzada lo llevas siempre en tu corazón, por lo que solo hemos pretendido con este sencillo pero sentido acto participar de tu radiante afecto y apego
pero también y sobre todo transmitirte y hacerte patente y perceptible una vez más el cariño que todo tu pueblo te profesa, ya que todos los vecinos de Santo Domingo de la Calzada se sienten concurrentes y presentes en este cercano homenaje. Larga vida para Gustavo, muchas felicidades y muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días a todos. El 10 de mayo de 1997, hace por tanto 17 años, la Corporación Municipal hacía entrega a don Gustavo Bueno de su título de hijo predilecto de la ciudad. En aquel momento, don Gustavo, visiblemente emocionado, dijo lo siguiente: no hay momento más importante en la vida de un ciudadano que aquel en el cual está siendo proclamado hijo predilecto de la ciudad en la que nació. Sin duda alguna, así es, pues un nombramiento de esta categoría es el reconocimiento de un pueblo a un eminente paisano cuyos méritos intelectuales y personales han sido y son dignos de ser resaltados, para ser tenidos como ejemplo por el resto de la ciudadanía. Participo en este sencillo acto como miembro de la Asociación Cultural Ayuela y de alguna manera en representación del resto de asociaciones de la ciudad, queriendo transmitir mi agradecimiento, nuestro agradecimiento y la admiración del pueblo calciatense ante una persona que ha aportado tanto al pensamiento humano y, por supuesto, a la propia ciudad. No voy ahora a glosar el extensísimo currículum de don Gustavo, que ya detallamos en otro momento hace no tanto tiempo. En esta breve intervención quiero simplemente unir su figura a la de aquellos que le precedieron como ilustres hijos de Santo Domingo de la Calzada. Es muestra de la relevancia de nuestra ciudad, y todos ellos han dejado y dejaron una huella en la historia calciatense, la misma que aún hoy sigue dejando don Gustavo. Así le precedieron a don Gustavo como hijos predilectos el senador Juan Bautista Tejada Sáez del Prado, que tanto hizo por la construcción de las escuelas que tenemos enfrente y de la traída del ferrocarril, de la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad. La ilustre y reconocida Sor María de Leiva, pionera a principios del siglo XX en la moderna atención a los más necesitados e hija adoptiva de la Villa de Bilbao. El eminente catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza, Hipólito Casas y Gómez de Andino, primer biógrafo de Hermosilla. El obispo, mártir y misionero precisamente San Jerónimo Hermosilla, cuyos méritos cristianos quedaron para siempre en aquellas tierras de Asia. O el obispo Gregorio Espiga, cuya labor es aún recordada y reconocida por tierras filipinas. A ellos debemos sumar aquellos hijos ilustres que lo fueron por adopción y que lucharon igualmente por el desarrollo de Santo Domingo de la Calzada, tal y como hubiesen sido hijos nacidos en la propia ciudad. Fueron, por ejemplo, los diputados Tomás Delgado Bayo, Amós Salvador y Miguel Villanueva, diputados por el distrito calciatense. El coronel del regimiento de Numancia, Luis Salvador Santos, el historiador, cronista y jurista Ignacio Alonso Martínez, el ministro Alfonso Peña y el tantos años presidente de los administradores de fincas españoles Eugenio Mazón. Todos ellos, sumados a don Gustavo, demostraron su aprecio por la ciudad, poniendo a disposición de la misma sus virtudes y sus conocimientos, y ayudando, sin duda, con ello al progreso. En este 90º aniversario del nacimiento de don Gustavo Bueno, la ciudad homenajea al único de sus hijos ilustres vivo, y vuelve con ello a reconocer su amor, el amor de don Gustavo, por una ciudad a la que siempre ha tenido muy presente. Ejemplo de ello son los ya consolidados cursos de filosofía o la sede calciatense de su fundación, que han convertido a esta ciudad en un centro de la investigación filosófica española. Nada más. Solo me queda decir, en nombre de la asociación y de todas las asociaciones de esta ciudad, y en general de todos los calciatenses, muchas felicidades, don Gustavo.
Tiene la palabra don Emilio del Río. Muy bien, muchas gracias, alcalde, concejales, calceatenses. Veo también algunos amigos de fuera de Santo Domingo, familia de don Gustavo, querido Gustavo. De verdad que es un honor, no solamente en lo institucional, representar al Gobierno de La Rioja en este acto, sino sobre todo en lo personal, poder compartir con todos ustedes esta iniciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo de celebrar los 90 años de su hijo predilecto, de su único hijo predilecto vivo, como bien señalaba ahora Javier, de celebrarlo, como digo, con todos ustedes. De alguien se ha señalado ya que ha contribuido a hacer España, a crear España, que ha dado un impulso extraordinario al pensamiento filosófico de nuestro país y sin el que no se entendería la historia de la filosofía y del pensamiento de estos últimos años. A alguien que estudian ya nuestros hijos y a alguien a quien estudiarán nuestros nietos. Poder compartir este momento con él en esta celebración un poco anticipada, pero poco, en 90 años, 2 días, no es nada, pues como digo, es todo un orgullo y una satisfacción. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa y por supuesto a don Gustavo Bueno por ese amor a la tierra, ese amor a Santo Domingo y que hace que todos nos sintamos tan orgullosos. Y a pesar de llevar tantos años fuera de Santo Domingo de La Rioja, siempre se ha proclamado como calceatense y como riojano, compartiendo ese sentimiento con tantos otros, no de una manera excluyente. Por tanto, nuevamente es que cada vez es siempre un ejemplo de actualidad, en este caso, su posicionamiento vital. Quiero saludar también, que lo veo aquí, al presidente del Centro Riojano de Madrid, del cual Gustavo Bueno es socio de honor, en cuyas instalaciones del Centro Riojano, además, la Fundación Gustavo Bueno lleva a cabo numerosas actividades y que además, como presidente del Centro Riojano, pues ha montado Pedro López Arriba, que está aquí entre nosotros, ha demostrado un especial empeño en que este homenaje fuese un hecho. Pedro Salinas, uno de los poetas de la generación del 27, escribió: qué alegría vivir sintiéndose vivido. Qué bonito, ¿eh? Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Y no solamente vivido por uno mismo, Gustavo, sino vivido a través de la familia que hoy te acompaña aquí, que es maravilloso. Cuando se hace la descendencia se pone el árbol genealógico. Yo creo que la familia no son las ramas ni el árbol, ¿qué va? La familia son las raíces que nos hunden en la tierra, y compartir esta raíz tuya que es Santo Domingo y La Rioja con la familia que son las raíces, pues qué alegría vivir sintiéndose vivido. Yo creo que todos tenemos muy presente este amor tuyo a la tierra, a tus raíces, en los momentos en los que a veces le veo en debates o en entrevistas y le sale, digamos, desde dentro un argumento desde lo más profundo, es que le noto hasta acento calceatense. Mira que lleva años en Asturias. ¿Cuántos años? Gustavo, un montón. Pero no, ¿le notáis acento asturiano? ¿Qué va? Que es que sigue teniendo acento calceatense. En fin, me vais a permitir que cite, como profesor de clásicas que soy, a Cicerón. Decía el gran Cicerón que para el hombre sabio vivir es pensar. Y sin lugar a dudas, quien hoy recibe este sentido y querido y entrañable homenaje de los calceatenses y de todos los riojanos en este pueblo donde nació, ha pensado, piensa, seguirá pensando y hará que los demás pensemos también. Y por tanto nos ayudará a vivir, porque como decía Cicerón, vivir es pensar. Termino ya. Le decía a Gustavo al entrar, ya lo he encontrado, no me acordaba, que un académico de la Real Academia de la Lengua publicó sus memorias bajo el título Mis primeros 80 años. Era Emilio Gutiérrez Gamero, exiliado, está exiliado después de la Primera República, etcétera. Bueno, pues si este hombre, Emilio Gutiérrez Gamero, escribió Mis primeros 80 años, sin duda, Gustavo, puedes escribir Mis primeros 90 años vividos con todo el cariño, no solamente de tu familia, de tus discípulos, de esa escuela filosófica extraordinaria
que has creado, sino de todos tus paisanos y, desde luego, en nombre de La Rioja, de todos los riojanos. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra Gustavo Bueno. Buenos días y ante todo muchas gracias por la presencia vuestra aquí en este cumpleaños. Claro que son 90 años y por tanto, gracias a que son 90 años, se aproxima al siglo, lo cual me evita por de pronto, al no ser cumpleaños, que me canten eso de cumpleaños feliz. Bien, y entonces la idea principal es esta, que efectivamente no puede uno tener más satisfacción que encontrar que a sus paisanos, a su familia, etcétera, pues están realmente presentes en el cumplimiento de casi un siglo del que os habla. Claro, el siglo, el año, pues es una unidad de tiempo, pues de una escala distinta del siglo, como natural, y del século a seculorum. Es decir, que el año, el cumpleaños, es una entidad, una conmemoración de carácter familiar, privado, mientras que el siglo es una cosa, el siglo es una unidad histórica, en una palabra. Es el presente, claro, porque el presente no entendemos, ya lo hemos dicho muchas veces, no entendemos el presente como se hace ordinariamente por esta simplificación tan estúpida de una línea del tiempo donde está un punto que es el ahora. Luego a la parte de la izquierda queda el pasado y a la derecha el futuro, ¿verdad? Claro, eso es una representación esquemática y tonta, claro, porque el punto hay que irlo moviendo en cada momento y no tiene ningún sentido. Y entonces el presente, en el sentido histórico, tiene como unidad el siglo, precisamente. El siglo o los múltiplos del siglo. Claro, si son 10 siglos, pues ya son mil años. Si son un siglo de siglos, y nos marchamos al Neolítico ya. Son 10.000 años. Es decir, que nosotros estamos en el presente y el presente que nos ha tocado vivir de 100 años, pues de aquí, año 14, a 100 años antes nos transportan a la Primera Guerra Mundial. Es cosa de decir que nos ha tocado el presente, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, antes la Guerra Civil Española, y así sucesivamente la Guerra Fría, y ahora por las guerras, aunque dicen que no hay guerras, sigue habiéndolas, pero en fin, es una ficción que no hay guerras. Precisamente en un curso de verano de los que tuvimos aquí, hace 3 o 4 años, vinieron unos altos jefes militares y quedaron asombrados de que tuviéramos como tema la guerra. Decía, si la guerra no existe. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre la guerra que no existe. Se habla de tantas cosas que no existen. Bien. Pues entonces este presente, claro, nos permite definir al presente, redefinir al presente desde el punto de vista histórico, pues de la siguiente manera. No como el punto, sino como un conjunto de personas que interaccionan entre sí. Es decir, que se influyen las unas a las otras. Que todavía nosotros tenemos, y hay vivientes todavía de la Primera Guerra Mundial. Vamos, que hablan en televisión o que hablamos directamente con ellos, es decir, están presentes. Y otras mil cosas que no me puedo entretener en describir, pero que todo el mundo sabe. Entonces, la idea del presente es esto, es una subclase del género humano que interactúa entre sí y que tiene un radio de unos 100 años, ¿verdad? Bien. ¿Qué es el pretérito entonces? Ya que se habla aquí del pretérito. Pues el pretérito es el conjunto de personas mucho más grande, pero multiplicado por qué sé yo, por 1000, por 2000, que han vivido antes de nosotros y ya no pueden influir en nosotros. Es decir, que al revés, perdón, quiero decir al revés, que influyen sobre nosotros cada vez más. Decía Augusto Conte, cada vez los muertos mandan más que los vivos. ¿Verdad? Y eso es una verdad histórica tremenda.
Es decir, son el conjunto de personas que están influyendo sobre nosotros, pero nosotros no podemos influir sobre ellos porque han muerto. Y sin embargo aquí está la clave de todo lo que hacemos ahora, en los que han muerto. Y entonces, ¿cómo redefinimos el futuro? Pues tampoco es leve la definición. Pues el conjunto de personas sobre los cuales nosotros influimos totalmente y ellos no pueden influir sobre nosotros. Es decir, que son nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de los nietos y así sucesivamente. Es decir, todos los que vienen en el futuro dependen de nosotros y sin embargo no podemos influir ellos sobre nosotros porque no sabemos ni tienen cara, no existen sencillamente. Pues resulta que claro que lo que celebramos aquí entonces es, yo me sospecho que esta es la razón por la cual, entre otras muchas por supuesto, pues, aparte del afecto por supuesto, yo creo que una de las razones por las cuales los 90 años llama la atención es porque ronda el siglo. Es decir, porque los 90 años es prácticamente un cumplesiglos, más que un cumpleaños, claro. Es un cumplesiglos. Claro que evidentemente el cumplesiglos no creo que antes nadie haya llegado a los 200 años, a los 80 años, ¿verdad? Pero en fin, simbólicamente es una unidad histórica. Y entonces yo creo que esta es la ocasión de subrayar cuál es la influencia que yo puedo ahora reconocer de un modo muy breve y esquemático en el pretérito. En el pretérito, en el presente y en el futuro, ¿verdad? Dos palabras acerca de lo primero. Es decir, la idea de la influencia del presente, en el sentido que he definido el presente histórico en nosotros, pues es total, ¿verdad? Ya lo ha dicho el consejero. Es decir, es total porque efectivamente aquí están funcionando, pues por ejemplo, para no ir más lejos y decir lo esencial, está funcionando la figura misma de Santo Domingo. Santo Domingo es sobre todo un fraile pues que se dedica a ver a los peregrinos, que se dedica a recoger peregrinos. Claro, y esto es una actitud totalmente distinta y absolutamente inesperada si se compara con otros fundadores de ciudades, etc. Es decir, aquí vienen sencillamente a tener atención a los que están fuera de él, es decir, a salir fuera de su mundo y a recoger y a tratar con los que están fuera de él. Yo creo que esa es la clave principal, esa es la filosofía de Santo Domingo de la Calzada. Esa es la verdadera filosofía en el sentido mundano de la expresión. Y entonces, claro, pues esto también nos lleva a pensar inmediatamente que quien habla de Santo Domingo habla sobre todo de La Rioja y sobre todo del Valle de San Millán, es decir, habla del español, para decirlo rápidamente, habla de la lengua española y por tanto de la vinculación interna entre La Rioja y el español. Pensando y acordándonos todos de San Millán y de Berceo, que lo tenemos aquí al lado, de Berceo, el que habló del Román Paladino en que el pueblo habla a su vecino. Es decir, que aquí están las claves realmente de toda la filosofía. Precisamente este verano hemos tenido ocasión de recordar a Berceo hablando del deporte, porque la palabra deporte, en fin, en el curso de lo hemos ampliado ampliamente, la palabra deporte parece que procede del provenzal, de portare, que es pues salir del barco y bajar al puerto y de la jaula del barco pues empezar a deportar, a tener la libertad, de una palabra. Y entonces esta idea de deporte pues aparece en los primeros en Berceo, precisamente. En los Milagros de Nuestra Señora aparece un clérigo, y además con mucha ironía, Berceo. Aparece un clérigo de San Millán, probablemente, que está enfermo, achacoso, y le pide a la Virgen que le deporte, ¿verdad? Que le saque de la jaula. Claro, la Virgen cree que le pide porque el salir de la jaula es ir a la gloria, precisamente, pero el otro dice por los saques corporales. Bueno, lo cierto es que la palabra deporte, hoy día que es casi universal, pues está enteramente vinculada al español
y precisamente, en este caso, a Gonzalo de Berceo. En esta cita y en otras muchas que hay y que hemos analizado este verano ampliamente. ¿Qué otras influencias del presente? Pues principalmente, para decirlo rápidamente, la idea de la ilustración, la llamada ilustración, que es una idea que está muy de moda, sobre todo hace años se hizo un homenaje a la ilustración, que solamente cuando Carlos III, que solamente se entiende, por lo menos yo así lo entiendo, como un modo de desconectarse de Marx, del marxismo, y encontrar los precedentes de determinados partidos políticos en Carlos III. Pero claro, la ilustración es un concepto que no se puede tratar o seguir tratando así como así, ¿verdad? Que se utiliza como si fuera un adjetivo ponderativo, ¿verdad? Es un ilustrado, bueno, pues peor para él, porque la ilustración era un movimiento ideológico que recibió unas críticas feroces por parte, pues por ejemplo, del Sturm und Drang en Alemania, sobre todo por parte de Marx y de Engels, la ilustración, como un fenómeno puramente burgués, que dio lugar a la Revolución Francesa con todas las limitaciones, y después que ha sido objeto de crítica total por la Escuela de Frankfurt, por Adorno, Horkheimer, etc. Es decir, a lo largo del día de la ilustración, así por las buenas, yo creo que es sencillamente desconocimiento de cómo está la cuestión. Porque resulta que la ilustración se caracterizó principalmente por el anticlericalismo. Y, de hecho, sobre todo en España, a través del krausismo y demás. Y por tanto la ilustración, quiero decir, la ilustración, el anticlericalismo, todo el mundo piensa en Voltaire, en todos los ilustrados, Rousseau, etc. Pero resulta que la Iglesia Católica, pues no es así. La sabiduría que tenemos procede precisamente de los griegos en gran medida a través de la Iglesia Católica. Yo pongo siempre un ejemplo esquemático calculado para que dure un segundo, para atacar precisamente a los que creen que ser ilustrado es odiar al clero, a los curas y a la filosofía escolástica. Puesto que los curas en la superstición, etcétera, aquella frase famosa de Víctor Hugo, en los pueblos hay una llama que enciende la inteligencia, que es la del maestro, y otra boca que sopla, que es el cura, ¿verdad? Que es el que somete al pueblo en la oscuridad, en las tinieblas. Esto es una majadería completamente porque es la verdad, pero hay otras cosas también verdaderas. Bueno, simplemente las figuras que quiero yo que suenen aquí, como ejemplo yo creo contundente del error histórico de suponer que la Ilustración es la que ha encendido por fin la luz que la Iglesia secular había atacado de siglos, es la siguiente. Lo que se llama la época moderna, voy a citar a 4 o 5 figuras de primer orden, de primer nivel científico e histórico. Primero, se suele empezar la época moderna con Copérnico. Es que hace la revolución del mundo, ¿verdad? La Tierra está en el centro del mundo de Aristóteles y se convierte pues, en un planeta más que está girado en torno al Sol. La revolución copernicana, ¿cómo se llama? ¿Quién la hizo? Pues Copérnico, que era un canónigo. Que era un canónigo polaco y que, naturalmente, por estas razones, la Iglesia recibió perfectamente, sin ningún escrúpulo, la revolución copernicana. Cuando se dice que es que condenó a Galileo, fue por otras razones. Aquí no, la condenación de Galileo fue debida al atomismo, pero en fin, esto es más largo de contar. Pero no fue por esta razón. La revolución copernicana se enseñaba en Salamanca, la recibían los papas, etc. La Iglesia no tenía el menor inconveniente en dar una interpretación alegórica de lo que decía la Biblia. De manera que es puro infantilismo y ignorancia de seguir hablando de Galileo y de estas cosas, ¿no? E incluso de pedirle perdón, de pedir perdón a la Iglesia a Galileo, como hizo Juan Pablo II, asesorado por no sé quién, ¿verdad? Por otro ignorante, otro cardenal ignorante, seguramente. Bien. Segunda figura que presento yo.
la figura del fundador, el creador de las geometrías euclidianas, que es una de las grandes revoluciones, tan grande como la de Copérnico. La tercera figura que presento es la de Mendel, que era otro fraile, que es el creador de la genética, de la ley de la herencia. Y juntamente con Mendel, pues te acuerdas de Purkinje, otro famoso biólogo, la célula de Purkinje, que quería tomar la palabra protoplasma, porque protoplasma era el nombre que daban a Cristo en la orden aquella. De manera que ahí tenemos a un sacerdote, a un cura, que está nada menos en la primera línea de la herencia. Y ya para terminar, la primera figura en nuestro siglo es el creador de la teoría del Big Bang, que todo el mundo conoce. Pues ¿quién creó la figura de la teoría del Big Bang? Pues fue el abate Lemaitre, es decir, un cura belga, que es el que produjo esa teoría del átomo primitivo, y entonces Lemaitre es el creador de la teoría del Big Bang. Y esa es la razón por la cual Pío XII inmediatamente lo reconoció, y el famoso principio antrópico se hizo en el centenario, precisamente, en el centenario de Copérnico, y naturalmente a Pío XII y a la Iglesia le venía muy bien la idea del Big Bang para el sistema creacionista, claro, porque el Big Bang era la expresión teológica y anticipación teológica de lo que los físicos actuales llaman origen del universo, cosa que está por discutir, pero en fin. Bueno, pues entonces esto es sencillamente nuestro pasado. Y este pasado es lo que hace que nosotros hayamos establecido un sistema filosófico que llamamos materialismo filosófico. Como la palabra materialismo produce calambres en mucha gente porque ignora lo que queremos decir, yo repito una vez más para que se enteren los aquí presentes, por si no se han enterado ya, que creo que sí, que nosotros por materialismo no entendemos el corporeísmo, es decir, que solamente existen los cuerpos. Nunca lo hemos entendido así, todo lo contrario. Precisamente los ensayos materialistas que dieron origen a este sistema filosófico, allí se expresaba explícitamente en contra del materialismo de la Unión Soviética, precisamente. Materialismo no significa corporeísmo, es decir, que solamente existen los cuerpos físicos. Materialismo significa, sobre todo, pluralidad, antimonismo, pero pluralidad no simplemente multiplicidad de cosas, sino pluralidad discontinua, donde hay discontinuidades en el universo, y hay hiatos, y hay abismos de unas cosas a otras. Y que el monismo, materialismo es antimonismo, una palabra. Y dentro de la materia distinguimos tres clases de materia, los tres géneros que llamamos, la materia primogénerica, segundogénerica y terciogénerica, que naturalmente es la base principal de la ontología materialista, es decir, el que habla, como algunos me lo dicen, hombre, a estas alturas está siendo materialista el corporeísmo, pero señor mío, entérese usted, lea de 3 páginas de lo que decimos, por lo menos que te lean, pero esto es lo que no hacen, cada vez se hace menos en España esto, no se lee absolutamente nada. Entonces, coges la figura que quiere poner el lector, ¿verdad? Bien, y entonces, para el futuro que queda, el otro día me preguntaban, aquí ayer, una entrevista que me hicieron el periódico El Mundo, pues me preguntaban qué esperaba yo de este movimiento que efectivamente se ha extendido extraordinariamente y actualmente pues tenemos a través de internet precisamente, principalmente, pues tenemos seguidores pero por miles, por muchos lados, cosas que la gente no se entera, sobre todo en España no se enteran, porque no quieren enterarse, no se enteran, y con contactos directos que vienen a vernos, que nos escriben cartas, etcétera. Pues entonces, me preguntaban, ¿qué es lo que espera usted para el futuro? Pues yo no espero nada, absolutamente nada, porque todo depende de la coyuntura política. Yo les voy a contar una anécdota que no se la conté a ellos porque se me olvidó, pero ahora me acuerdo. Hace unos años, pues no sé, 4 o 5 años o 6, bueno, recientemente, de la manera más inesperada, recibimos una llamada de una universidad ucraniana
de Kiev, donde decían que habían estado viendo que con motivo de la caída de la Unión Soviética necesitaban una filosofía nacional y que habían ido pasando revista a los franceses, a los alemanes y que no les convencían y que se habían encontrado con la nuestra y les convencían. Muy bien, ¿y qué quieren ustedes? Pues nada, pues por de pronto ir a visitarles. Y efectivamente fueron a Oviedo 4 o 5 señores con una ucraniana que estaba en Argentina y hablaba español, y entonces les enseñamos lo que teníamos, bien, fueron allí y entonces acordaron ponerse a estudiar español para leer las obras. Pues, ¿qué pasó? Pues que no ha pasado nada, ¿verdad? Que no ha pasado nada. En este momento yo no sé absolutamente nada de lo que ha pasado. Me imagino que con estos líos de Ucrania no discuto de el asunto. Pues lo que pasa aquí pues puede pasar en general. Es decir, las razones por las cuales el aristotelismo empezó a propagarse o el krausismo pues fueron totalmente extrínsecas de lo que había dicho uno y otro. Son cuestiones históricas. Y entonces, como quiera que el futuro está por escribir, eso que decíamos el futuro, pues lo que yo recomiendo es una dosis muy importante de lo que se llamaba tradicionalmente el escepticismo, ¿verdad? Es decir, las figuras de Sexto Empírico, por ejemplo, para citar a algún español importante, a Pedro Sánchez, el escéptico, autor de un libro famoso, se llama Cognil Scimur, es decir, que nada sabemos, que era un médico, sí, era portugués, pero era español, se considera así también, y esto es, y sobre todo por la figura del famoso fisiólogo del siglo XIX, que es Dubois Reymond, que en una conferencia, que es el que descubrió el carácter eléctrico de las transmisiones nerviosas, ¿no? Este terminó una famosísima conferencia con esta frase, una frase que no tenía que ver con el escepticismo sofístico de los antiguos Gorgias, etcétera, o de Kant, ¿verdad? Por ejemplo, no tenía nada que ver con esto, sino que era un escepticismo resultante del desarrollo de la ciencia, precisamente, del desarrollo de la ciencia. Y por eso nosotros hemos escrito bastante sobre el asunto, tratando de demostrar que la época de Dubois Reymond, que era un siglo después de Kant, prácticamente, 1770 y tantos, que la actitud de Dubois Reymond y de toda su escuela, claro, que no tenía nada que ver con el escepticismo de Kant, sino que aparecía precisamente por lo que llamaba los enigmas del universo, que era la relación entre las diferentes categorías científicas, entre la biología y la geología, entre la geología y la sociología, que había pues hiatos, discontinuidades completas. ¿Cómo se conectan unas y otras? El consejo que daba Dubois Reymond es: lo ignoramos ahora, pero lo ignoraremos siempre. Ignoramos y ignorabimos, pues nada más.